Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, yo soy Raimundo Braulio Jiménez Castelán y bueno, este es un cartel informativo científico con el fin de presentar un proyecto el cual se pretende ejecutar en una escuela secundaria. El título del cartel es El impacto del uso de herramientas digitales en el aula y pues bueno, este es un proyecto para una actividad de la Universidad Interamericana del Estado de Puebla. Y bueno, hablando de la introducción, les voy a hablar un poco de lo que es el proyecto. Se pretende hacer una investigación en cuanto a lo que es el uso de herramientas digitales. En este caso son plataformas que nos ayudan a generar actividades que sean un poco más lúdicas, un poco más personalizadas para fomentar en este caso el proceso de enseñanza, aprendizaje. Está más que comprobado que en la actualidad la tecnología ha tomado demasiada importancia, entonces muchísimo más con el aspecto de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces este es un trabajo que inicia desde esta pregunta de investigación. ¿Influirá de forma positiva el uso de plataformas digitales en la motivación, habilidades críticas y el rendimiento académico en los estudiantes de secundaria que cursan la materia de física? Prácticamente se le va a dar respuesta poco a poco conforme vayamos avanzando. De cierta manera lo que se pretende es buscar o no buscar, analizar cómo las plataformas digitales, también el uso de inteligencia artificial, nos ayudan a mejorar el aspecto de la motivación y el rendimiento académico de los alumnos. Entiéndase que estamos hablando de la materia de física y que de cierta manera pues es en una escuela secundaria, en una zona urbana, con acceso a internet, pantalla y todas las herramientas que se requieren para una clase digital o aspectos digitales que de cierta manera pues se tiene que checar para implementar. Otra cuestión fue el objetivo general. El objetivo general de este proyecto es evaluar el impacto de las herramientas digitales y plataformas adaptativas en la motivación y rendimiento académico de los estudiantes de segundo grado de la materia de física. Sabemos que la materia de física es volátil y se presta para utilizar tecnología y bueno, la ciencia está muy relacionada con la tecnología. Estamos hablando de plataformas adaptativas como lo es Kahoot, Educaplay y Mentimeter, que esto pues nos lleva a los objetivos específicos que ahorita vamos a ondear un poco más ahí. Todo esto potenciado con IA, ¿ok? Entonces, como les decía, de cierta manera buscamos influir en la experiencia del alumno, en la cualidad de la educación, en la cualidad del proceso enseñanza-aprendizaje. Y pues bueno, algunos de los objetivos específicos es analizar cómo las plataformas como Kahoot, Educaplay y Mentimeter, potenciadas con IA, personalizan la experiencia de aprendizaje. Estamos hablando de la experiencia. Esto lo vamos a ver ahorita en la metodología de trabajo, ya que nosotros vamos a hacer una investigación-acción cualitativa. Otro de nuestros objetivos específicos es identificar cambios en la motivación e interés de los estudiantes tras la incorporación de tecnologías digitales. Hablamos de también el uso de diversas actividades que de cierta manera fomenten la motivación, la competitividad y en este caso pues el proceso de ambiente de aprendizaje, ¿ok? También buscamos o se pretende como objetivo determinar el efecto de estas herramientas. Como saben, pues son 3 herramientas, 4 con la inteligencia artificial, que nos pueden ayudar para desarrollar habilidades críticas y digitales, no solo del docente, sino también del alumno. Otro de los objetivos es describir la percepción de los docentes sobre la efectividad de las herramientas digitales. Se sabe que la inteligencia artificial y la tecnología es como una arma de doble filo, ¿no? De cierta manera, si se utiliza inadecuadamente, puede dañar o puede, de cierta manera, entorpecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, esta cuestión no solo nos va a ayudar para analizar e identificar, sino también nos va a ayudar a discriminar, a entender y sobre todo a describir este fenómeno de la nueva tecnología y la inteligencia artificial y sobre todo evaluar el impacto de las herramientas.
¿ok? Ese es el objetivo principal y de cierta manera pues por lo que se va a basar todo este trabajo o este proyecto. La metodología del trabajo, bueno, pues estamos hablando de investigación acción cualitativa, complementado con un diseño descriptivo, ya que pues se va a ir investigando y se va a ir accionando, y conforme se vaya dando este proceso de mejora, pues vamos a ir recabando datos que de cierta manera nos van a ayudar para ir mejorando el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer o en dónde, con quién? La muestra intencional es de, bueno, estamos hablando de muestra, no va a ser con todo el grupo porque de cierta manera pues no nos da tiempo porque hablamos de cualidad de la experiencia. Entonces nos vamos a dedicar a 10 estudiantes, 5 mujeres y 5 hombres para que sea igualitario, de entre 13 y 14 años, repito, es segundo año de secundaria. La materia es física, es un colegio privado en Hidalgo, se llama Tizayuca Hidalgo, el municipio. Los instrumentos de recolección de datos que se utilizarán van a ser las guías de observación que se van a implementar durante el proceso de las actividades. Obviamente se tienen que hacer las matrices para ver qué criterios. Dentro de los criterios, pues acuérdense que estamos hablando de motivación, rendimiento académico. Otros criterios va a ser las plataformas como Kahoot, Educaplay y Mentimeter, hablando de motivación y el interés de los estudiantes. Todo esto promoviendo, pues ya saben, el rendimiento académico y la motivación. Y también sobre todo el trabajo del docente dentro del aula. El análisis de datos. En cuanto al análisis de datos, se busca hacer un análisis crítico en cuanto a lo que se refiere a los datos cualitativos. Estamos hablando de una investigación cualitativa. Una investigación cualitativa se determina o se caracteriza por hablar de cómo los alumnos perciben, observan e interpretan la realidad. De cierta manera, nosotros vamos a utilizar este tipo de herramientas para recolección de datos, ya que pues en las entrevistas se va a hacer el análisis de cómo los alumnos van percibiendo de cierta manera pues la información que se les va codificando y ellos van decodificando. En cuanto a los resultados o cómo se pretende hacer el análisis de datos, pues se pretende, o bueno, hallamos de hallazgos esperados porque estamos hablando de cierta manera pues del conectivismo y cómo el conectivismo nos ayuda a acceder a la información, ¿no? Entonces hablamos de se van a observar cambios en la motivación e interés del alumno, ya sea positivamente o negativamente. Esto nos va a servir para ir modificando, porque recuerden que es investigación-acción, entonces no termina de hacer o no se termina de trabajar. Toda información es importante y bueno, obvio que va a haber cambios en la motivación porque se está ejecutando algo diferente. Manifestados en el aumento de la participación, el entusiasmo y la persistencia en las tareas académicas. Obviamente se va a llevar una guía de observación y una lista de cotejo. En esta lista de cotejo se van a contemplar aspectos como la motivación, aspectos como la participación, aspectos como el desempeño del alumno dentro de las actividades y sobre todo se va a promover la competitividad de cierta manera positiva para que los alumnos igual y vayan integrando estos aspectos que son importantes en la actualidad. Otro de los resultados que se pretende o que se visualiza la hipótesis es que puede surgir un cambio en ese aspecto, es cambios en el uso de herramientas digitales y proyectan un impacto favorable, ya que pues prácticamente los alumnos de la actualidad utilizan mucho la tecnología. Entonces pues estamos hablando que vamos a hacer un impacto favorable en cuanto a la tecnología, ya que ellos lo van a percibir positivamente, ya que pues esto es todos los días para ellos, ¿no? Tienen un teléfono y en el teléfono acceden a todo. Esto va a afectar o va a promover o va a de cierta manera moverle al rendimiento académico de los alumnos. Estamos hablando que se pretende motivarlos a que participen más, a que de cierta manera estén más interesados y esa motivación sea positiva y mejore el rendimiento académico. El estudio busca transformar el aula en un entorno dinámico. Recuerden que pues estamos hablando de ambientes de aprendizaje.
Esto nos va a servir, o bueno, cómo vamos a poder medir el uso de herramientas digitales y cómo el impacto favorable. Pues bueno, va a ser cuestión de las guías de observación, los diarios de campo, que bueno, se van a ir haciendo notas conforme se vayan desarrollando las actividades, o eso es lo que se recomienda, ir anotando la información que se observa para poder ir identificando las variables que de cierta manera están cambiando o se ven modificadas por las actividades que se están implementando. Y otra va a ser la entrevista, ya que la entrevista es primordial para la investigación cualitativa, ya que pues de esta manera los alumnos me van a poder decir si realmente está siendo positivo el impacto o está siendo negativo, todo dependiendo de cómo se ejecute el proyecto. También se pretende buscar cambios en la motivación, pero en este caso estamos hablando en el aumento de la participación, el entusiasmo y la persistencia en las tareas académicas. Hablamos de hallazgos clave. Vamos a identificar si los alumnos son un poquito más apegados al aspecto de Kahoot, al aspecto de EducaPlay, a Mentimeter, y si la IA de cierta manera nos puede ayudar a potenciar estos aspectos para facilitar pues también el proceso del docente al generar estos actividades, ¿vale? Y bueno, el desarrollo del pensamiento crítico y la contribución al desarrollo de la alfabetización digital y la conciencia crítica, foros y materiales interactivos. Aquí en los foros yo me voy a dar cuenta cómo los alumnos van teniendo un poco más de conciencia, y en los materiales interactivos voy a ir viendo cómo los alumnos van generando estas habilidades o esta alfabetización digital que se pretende para que ellos también tengan un acceso a estas actividades de forma gratuita y continua, para que no nada más se quede en el día de clase, sino que también ellos tengan un poco más de acceso y tengan un poco más de libertad al momento de acceder a la información, ¿sale? Entonces, este proyecto se pretende hacer pues en un grupo de 10 estudiantes, repito, de cierta manera meter toda la información de este proyecto en un cartel es un poco complejo, pero esta es una pequeña o un pequeño vistazo de cómo se ejecuta un proyecto de investigación. En este caso pues estamos hablando de un diseño de una investigación científica. Obviamente son muchos más pasos, son muchas más cuestiones, y pues bueno, hablando de referencias bibliográficas, pues estamos hablando de educación y nuevas tecnologías de la información. Díaz Barriga nos habla sobre cómo los procesos de enseñanza se modifican gracias a la tecnología y cómo el impacto de la tecnología va modificando la experiencia del alumno y también del docente. Y la tecnología va jugando un papel importante, y sobre todo las nuevas tecnologías. Y bueno, ya sabemos que George Siemens es el creador o el que inició la definición de conectivismo. ¿Qué es el conectivismo? Pues estamos hablando de cómo la globalización conecta a los países y cómo ahora nosotros podemos modificar nuestros modelos a los modelos de primer mundo o a otros modelos de otros países que de cierta manera nos pueden servir pues de referencia para poder aplicarlos en nuestra práctica docente. La mejora es continua. Y pues bueno, ya para concluir y no hacer más largo este video, la integración efectiva, bueno, la conclusión es: la integración efectiva de plataformas digitales y la IA se proyecta como un catalizador para transformaciones pedagógicas profundas, incluyendo positivamente en la motivación, las habilidades críticas, el rendimiento académico de los estudiantes. Estos hallazgos esperados respaldan los principios del conectivismo de Siemens. En 2005 él mencionaba cómo las tecnologías impactan, tanto positiva como negativamente. Nosotros como docentes ya no podemos ignorar el aspecto de cómo transforma la pedagogía, la tecnología, ¿no? Entonces es importante ser conscientes de esta cuestión. Todo esto para pues buscar habilidades críticas, tanto para el docente como el alumno, ya que la mejora es para ambos actores del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y bueno, demostrando cómo la tecnología no es solo una herramienta, sino un factor clave para maximizar el aprendizaje en entornos de secundaria. La personalización del aprendizaje, la promoción de la interacción y la mejora de las competencias digitales son cruciales para preparar a los estudiantes para los desafíos del mundo moderno. Entonces, como les digo, esto es solo un cartel, un poquito muy resumido,
De cierta manera, pues el proyecto como tal pues tiene muchísimos más pasos, muchísimas más aristas, muchísimos más aspectos, pero esto es un pequeño resumen de lo que generalmente se hace. Hay que tener muy bien en claro, pues en este caso, la pregunta de investigación y sobre todo la problemática, que de cierta manera no la mencioné, pero bueno, en la problemática de rápido, estamos observando que los alumnos carecen ya de intención, de motivación para hacer las actividades. Y sobre todo el docente ya tiene que hacer más cosas de las que regularmente hacía anteriormente. Entonces, como docente tienes que tener todos estos aspectos bien identificados para que tú en tu práctica docente puedas ir desarrollando las habilidades necesarias que requiera tu contexto, que requiera tu grupo y sobre todo que necesites tú como docente. Entonces, esto es una pequeña parte de lo que es todo un proyecto, del cómo se ejecuta y bueno, de cómo se diseña, ¿no? Muchas gracias, yo soy Raimundo Braulio Jiménez Castelán y pues bueno, muchas gracias por estar pendiente y por acompañarnos en este video. Buenas tardes, hasta luego.